identificando los que apoyan este tipo de cosas para que la gente no vote por ellos. Y yo pienso que tal vez el recurso que ellos están utilizando en este caso, con todos sus derechos, porque vivimos en un estado democrático y la gente puede hacer opinión y puede llamar a lo que la gente quiere siempre y cuando no sea subversión y cosas por el estilo, pero en este caso yo creo que la opinión debe ser, en lugar de ver el defecto o hacer un registro, un listado de la gente que ellos consideran que están en un tipo de defecto respecto de lo que ellos creen como su posición religiosa, su credo. Yo soy cristiano y entiendo que también puede dirigirse en otra dirección aquello. Yo creo que es mejor resaltar los valores de cada uno de los candidatos, más que tratar de decir lo que nosotros vemos en ellos como malo, pienso yo. Porque resulta que este pueblo, que es un pueblo que es tan fácil de manipular y de dirigir como si fuese manada de ovejas y a veces hasta de borregos, no va a temperar a este llamado, y más en un país donde la política se corre en rieles de dinero y del clientelismo político. Yo pienso que mejor sería que dijeran y cambiaran el discurso y dijeran: vamos a hacer un listado de los candidatos por los que deben votar. Por esto deben votar porque sus cualidades son estas y estas. Son candidatos que nunca han tenido que ver nada con corrupción, son candidatos que tienen una vida pulcra, tienen una hoja de vida sin tacha, sin mácula. Y yo pienso, en mi opinión, que esto pudiera ser más positivo que hacer un listado de personas que ellos consideran a su modo de ver que no merecen el voto del ciudadano. Porque eso sería una manera, a mi modo de ver, de coaccionar la voluntad de las personas. Creo que la gente tiene lo que ellos mismos saben, que es su albedrío. Y ellos, como cristianos practicantes de más de 30 años, debieran comprender que una de las violaciones más grandes que puede existir contra el ser humano es intentar violar su albedrío. Esto puede ser persuadido, pero nunca tampoco sometido a un tipo de chantaje por un tipo de terror, que lleve algún tipo de temor al ciudadano común y corriente. Y digo esto porque, insisto, resaltar los valores de las personas es potencialmente mejor y más efectivo que tratar de resaltar lo que algunos consideran que son puntos negativos o antivalores. Bueno, a mí me preocupa es que la humanidad, en todo su transcurso, discurrir histórico, vive naturalmente en un proceso dialéctico, para adelante, para atrás, para el lado, y eso es bueno, pero que nosotros no superemos las cosas del pasado que no fueron buenas para la gente, para la sociedad, para la humanidad. Eso es preocupante. El pueblo dominicano es cada vez más conservador y las instituciones ni decirlo. Por eso ustedes escuchan a grupos como la Fuerza Nacional Progresista haciéndole coro a esta decisión de los llamados cristianos, que no tengo por qué dudarlo, que ellos se identifican así, o religiosos, no importa, asumiendo posiciones del pasado. En la Edad Media, la Iglesia Católica, que era la fundamental junto al Estado, se aliaron y cometieron todos los crímenes del mundo en contra de la gente, en contra del pueblo. Así de sencillo. O vaya a ver el caso de Jesucristo, no fue un Estado que lo eliminó. Así de sencillo. Cuando querían tus tierras, agarraban y te declaraban hereje, y te eliminaban, o a una mujer le decían brúa y era suficiente para apedrearla o matarla. Cómo desmembraban a los seres humanos, la forma cruel que todavía en el presente las instituciones de poner el orden público la implementan en nuestra sociedad.
lamentablemente. Por tanto, hago un llamado, me identifico con lo que tú dices, Jaime, con relación al tema este de la intolerancia, porque eso es intolerancia, ¿eh? No es que estamos llamando a la subversión. Mire, este pueblo tiene derecho a subvertirse porque vive siempre agredido, y esa decisión de estos representantes de el mundo organizado de las religiones de perseguir a aquellos que no comulguen con sus posiciones, eso es violencia, intolerancia, y nosotros tenemos que denunciarla, y por eso lo estamos haciendo aquí ahora. Señores, es necesario. Ojalá recapaciten. El cristiano es un ser humano capaz de arrepentirse y de reconocer sus errores. Así de sencillo, hermano, así. Bueno, yo creo y estoy totalmente de acuerdo. Pienso también que la intolerancia hace que las personas caigan en el fanatismo. Y el fanatismo no es nada más que el desbordamiento de las emociones. Y cuando las emociones se desbordan, se cae en la injusticia y en lo peor, se cae hasta en el asesinato mismo. Y es por eso que recuerdo, usted se refirió a la Inquisición cuando se refirió a la Iglesia Católica. Sin embargo, la clase protestante, que es una disidencia de la Iglesia Católica, no se separó de un sistema de Inquisición, porque hay un caso, por lo menos, que tuvo gran relevancia, que se reconoce, se recuerda como las brujas de Salem, que fue en Estados Unidos, el caso de unas jóvenes que fueron acusadas de brujería y hechicería y fueron quemadas. Y quienes los hicieron no fue la Iglesia Católica, porque usted sabe que los pobladores, los colonizadores de Norteamérica, en su mayoría, eran protestantes inicialmente. La Iglesia Católica vino tiempo después, pero los primeros colonizadores eran de origen protestante. Pero yo quisiera pasar a otro tema. Jaime, previo a eso, perdóname. Mira, a propósito de esto, en el día de ayer, en Estados Unidos hubo múltiples manifestaciones contra la intolerancia. El problema racial, cultural, de la persecución al color de la piel, de estos seres humanos que fueron sustraídos, robados de sus tierras y traídos a nuestro continente. Y son los grandes marginados todavía, como es en el caso de Haití, en la misma República Dominicana. No, yo soy de lo que defiendo la idea de que aquí hay intolerancia en función del color, y en las instituciones se manifiesta. Pero en Estados Unidos hubo múltiples actividades recordando a Martin Luther King, a Amílcar Cabral, por ejemplo, a Malcolm X. En el mundo hubo manifestaciones en contra de esa intolerancia. Miren cómo esa policía se ensaña contra los negros. Los negros son los grandes marginados en Estados Unidos. Hay otra cosa también que usted perdió de vista ahí, mi querido amigo Ismael. Ajá. Fíjese, si usted se dará cuenta, últimamente hubo una cantidad de agresiones contra ciudadanos de color en Estados Unidos. Se le llama ciudadanos de color a los que no son de color clara, o latinos. Y esto se hizo de manera sistemática. Aunque Obama haya sido presidente durante 8 años, en Estados Unidos, la clase poderosa, la clase incidente en Estados Unidos, no se acostumbra a tener un presidente negro. Y la única manera que tenía para demostrarle al presidente de la República, es mi opinión, profana opinión, quizás muy ingenua opinión, es atacar a los ciudadanos negros. Y era la manera de decir al presidente negro. Veían en cada ciudadano negro, era como ver al presidente Obama. Y yo entiendo que esa corriente se cernía y aún se cierne sobre muchos ciudadanos de origen negro en Estados Unidos. Y es quizás algo filosófico lo que acabo de decir, pero yo me medité mucho sobre el caso y ¿por qué tantos ciudadanos específicamente negros? Porque Obama todavía no es un presidente que ha sido bien calado en Estados Unidos. Acuérdense que hace 50 años, no 60 años en Estados Unidos, cuando se subía un blanco a un autobús y un negro estaba sentado, el negro tenía que pararse del asiento y darle el asiento al blanco. Entonces yo pienso que ese asunto de la racial que se ha diseminado en el mundo entero, eso no inicia de ahora, eso es antiquísimo. Sin embargo,
llegar a que la humanidad tolere a la diferencia racial, los chinos, latinos, negros, los caucásicos, los arios, todos, que podamos convivir en este planeta de manera pacífica, es la gran prueba que tiene la humanidad. Y creo que todavía no ha pasado la prueba, porque a estas alturas, en el siglo XXI, todavía se están dando casos como eso, que usted acaba de mencionar. Pero volviendo al tema que quería ocupar ahorita, y quisiera saber su opinión al respecto. A nosotros nos preocupa de manera personal la violación constante que reciben los peatones que andan en las aceras de las ciudades, las principales ciudades de la República, específicamente Santo Domingo y Santiago. Y me refiero a este tema porque los ciudadanos dominicanos de a pie, llamados mejor como peatones, son muchas las ocasiones que van caminando por el sendero que es urbanamente dispuesto para ellos, que son las aceras. Muchas veces la encuentran copadas de vehículos y tienen estos que bajar a la calle porque pegan tanto el vehículo de la pared que no dejan un espacio considerable para que el peatón, de manera quizás forzosa, cruce entre el vehículo y la pared el espacio que le dejan dispuesto. Y a veces me cruza por la mente hacer un tipo de maldad con estos vehículos que hacen eso. Porque he visto jóvenes que lo hacen, pero yo no me presto para ello. Pero he visto jóvenes que pasan una tapa de refresco, y lo he visto delante de mí, estudiantes de la universidad, pegan la tapa del refresco al vehículo y le van haciendo una raya por todo el lado que ellos le dejan entre la pared y el vehículo, para que ellos aprendan que la acera es del peatón. Eso es en cuanto a la acera. Pero en cuanto a los cruces de los semáforos, en los semáforos hay unas líneas llamadas líneas cebra, que son unos bloques de segmentos blancos que muestran la continuidad de la acera, que esto constituye lo que es el derecho, el espacio que tiene el peatón para cruzar. Antes de eso hay una línea que es donde el vehículo debe detenerse para dejar el espacio libre al peatón para que pueda cruzar. Bueno, pues en nuestro país no sucede así, sino que los vehículos se estacionan en los semáforos cuando está rojo, deben estacionarse antes de la línea cebra para que el peatón encuentre su espacio para cruzar. Pero los vehículos, especialmente el transporte público, que viven a sus anchas y hacen lo que les da la gana, porque en este país para ellos no hay ley, excepto cuando AME y el Estado, el gobierno está buscando dinero, solamente en ese momento le sancionan para buscar, porque tienen que pagar las multas. Esos trabajadores del transporte público, para ellos es insignificante. Se suben encima de la línea cebra, y si tú osas decirle algo, reclamar tu derecho, hay de ti. Primero que te dicen improperios, las peores obscenidades te las vocean sin ningún tipo de misericordia ni miramiento, y no importa que tú vayas con tu familia ni con niños pequeños, te vocean las palabras más groseras que tú puedas imaginar. Y si tú insistes, te sacan un arma. Hace poco yo escuché que un chofer mató a un individuo de un batazo que le dio por los costados, y fue tan fuerte el golpe que le reventó el corazón, según dicen la noticia. Esa persona era un usuario del transporte público. Pero ¿quiénes son los usuarios del transporte público? Los mismos peatones. Entonces yo pienso que en nuestro país la ley 241, que tiene que ver con todo lo que es el tránsito, tiene que involucrar los derechos peatonales. Que en nuestro país no hay una parte en esa ley que defienda el derecho que tiene el peatón para andar por las aceras, porque las calles que están pavimentadas, todo el mundo sabe que es para los vehículos, que eso es para andar los vehículos pesados y los vehículos livianos, y las aceras son para los peatones. Para nuestro país eso no se considera, y nada más hay que ver cuando hay actividades en algún lugar, cómo estacionan los vehículos encima de las aceras, que no hay cómo cruzar. He visto que algunas instituciones, algunos edificios están poniendo una especie de pilotillos toda la orilla de la acera para evitar que los vehículos suban, porque además de que es muy enojoso y odioso aquel espectáculo, es una violación franca al derecho de los peatones. Y sobre todo, lo más terrible de todo esto es que no hay una ley que tenga
una consecuencia respecto a esa violación. Porque no se castiga a ningún vehículo por hacer eso. Solamente viene supuestamente una grúa y se la lleva. Eso es el peor de los casos, que yo nunca lo he visto. Entonces yo quiero que nuestra nación y nuestros legisladores, lo que vamos a ocupar los espacios en el Congreso próximamente, lo que tenemos esas aspiraciones, vayamos pensando en cómo resolver ese problema y reconocer que los peatones tienen derecho. Decía Pedro Mir, este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, hueco o sepultura. Señores, aquí uno no sabe, esto es un desastre, un desorden. Tú estás siendo cómodo, Jaime, aunque ha evidenciado el problema que tenemos los peatones en la sociedad dominicana, pero son las autoridades los responsables. Esas construcciones, universidades, permiten en el centro de la ciudad que se edifiquen, que cojan cualquier edificación y ahí establezcan aulas. Y usted sabe la cantidad de vehículos, de personas que vienen a esas instituciones o oficinas públicas sin parqueo. La culpa no es del que tiene el vehículo, son de las autoridades. Vaya a Santo Domingo Este, por ejemplo, donde está enclavado este canal. Señores, es un desastre eso, el problema de los parqueos. Al Distrito Nacional, que hablan tanto de Roberto Salcedo, que hay que sustituirlo, hay que votar por otra gente que pueda hacer un cabildo más eficiente, no solo poniendo bombillitos. Pero en Santo Domingo Norte, ni hablar, allí no hay ni siquiera, quizás en 1, 2, 3 sitios hay una rampa para los minusválidos. Eso no cuentan en este país. Y la presión social y ese grupo de gente que necesita esa rampa para poder desplazarse, pero con la construcción del metro en Santo Domingo Norte fue un escándalo. Ahí hay de esas torres que soportan las vías del tren en el medio de la acera, que usted tiene que tirarse a las calles, que el ayuntamiento le permite construir, arreglar vehículos en las aceras. Pero no es un problema solo de la gente. Vamos a escarmentar. Necesitamos una sociedad de derecho, pero que primero comience a educar, porque no vamos a los métodos para aplicar la violencia de una vez contra esos sectores que ellos han convivido y que le han permitido para no entrar en conflicto, porque la gente vive de eso. No. Y entonces yo, que pago impuestos, y los otros. Entonces, en esa tesitura llamamos a las autoridades, al gobierno central, que toda su gran inversión la está haciendo aquí en el centro económico y político del país, no en el interior, a que tratemos de resolver esa situación. Por eso que estamos reclamando autoridades diferentes, que no se metan en conciliábulo con sectores que tienen que ganarse la vida necesariamente, porque ellos no generan empleo. Vaya a la Duarte. Señores, los espacios públicos ya no son de la gente. Ahí me encontré caminando con una persona que tenía una mesa y porque me paré unos segundos me dijo, hey hermano, muévase. Oye, yo en la acera. Entonces ese tipo cree que eso es de él. Incluso el ayuntamiento convive con todas esas barbaridades en contra del pueblo nuestro. Eso es agresión, eso es violencia, pero la violencia no es en los pequeños que tenemos que verla, es en los grandes, en los que dirigen, y por eso es necesario que en República Dominicana haya un cambio serio. Cambio político. Ok, me fui por ahí, por el cambio político. Sí, porque resulta que si no hay un cambio político, no hay un cambio social. Porque, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, con la justicia? Que hay una cantidad de politicastros metidos haciendo justicia, que no deben hacer, porque hay un montón de dirigentes y activistas políticos. ¿Tú crees que eso es hacer justicia? No, pero lo que pasa es, lo que quiere decir que ellos se han puesto la toga y el birrete y están ahora representando lo que es el Poder Judicial. Los comités políticos del PLD están en todas las esferas del Estado, por eso se llama partido-Estado. Porque esto es un partido que todo se decide en el comité político, no hay que ir a las instituciones porque esos son infuncionales. Pero volviendo al tema
Fíjese, yo sé que a usted le ha pasado, que usted va caminando por una acera y encuentra que hay vehículos estacionados y han hecho su parqueo, pero para hacer su parqueo han tenido que tomarse la acera completa y usted encuentra que el bonete del vehículo está afuera. Usted encuentra 10 vehículos estacionados desde frente, pero la cola ocupa la acera porque el espacio que tomaron no le es suficiente. Entonces, eso es una cuestión que en nuestro país hay que ver cómo se soluciona. Eso será, digamos, bueno, eso dará mucho trabajo, sí, pero hay que solucionar, porque no podemos vivir, como dice, mientras tanto, haciendo parchos. Aquí tiene que haber un cambio político que realmente encauce un verdadero cambio social y de rumbo. ¿Usted sabe por qué? Usted se refería a que los verdaderos culpables son las autoridades, y tiene usted mucha razón. Porque para poder ver este tipo de situación, las autoridades tienen que hacer causa común con ese fenómeno, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hay dinero. Y lamentablemente, repito, los políticos tradicionales, la gran mayoría de los políticos tradicionales, ven la política como su empresa, como el lugar donde ellos pueden ir a hacer desmanes para ellos sacar ventaja. Entonces, no se puede corregir eso, porque resulta que en el desorden es que está, como dice el buen dominicano, la búsqueda. Ahí es que está la búsqueda de dinero, es mal habido. Entonces, poco podemos nosotros esperar, al menos de estas autoridades, porque ellos mismos manifiestan que son incompetentes para solucionar sus propios problemas internos, ni siquiera políticamente. Váyase al asunto de la primaria que tuvo el partido de gobierno hace poco. Aquí hay muchísimos lugares que tienen más de 300 impugnaciones por esas elecciones primarias que hubo hace poco, y ellos no tienen la capacidad de resolver sus propios problemas internos ni sus propias diferencias. Entonces, imagínese usted solucionar los problemas de este tipo a una nación de más de 10 millones de habitantes. Bueno, señores, cambiando de tema, quisiéramos pasar un repaso breve sobre la situación internacional. Es verdad, hay una crisis económica en el mundo, el neoliberalismo sigue tocando sus puertas en las sociedades, en los gobiernos que lo aplican, como es el caso de República Dominicana, y la crisis sigue generándose, más los problemas económicos de esos países, porque su Producto Interno Bruto se le ha caído, sus exportaciones. El caso por eso ha permitido que algunos gobiernos pues logren resurgir estos neoliberales. En el caso de Argentina con Macri, señores, ese pueblo quedó empoderado y los derechos que consiguió no lo va a dejar que estos neoliberales se lo echen por tierra. Miren, comenzó a votar gente, miles de personas están en este momento sin empleo, cancelado en Argentina. Además de eso, la censura, periodistas reconocidos porque no tienen una posición afín, son sancionados, retirados de los medios donde el Estado tiene mayor incidencia. Víctor Hugo Morales. En el caso de Argentina, Víctor Hugo Morales, que también está en Telesur, interesantísimo comentarista este señor, fue sacrificado. Pero más que eso, una activista social en Argentina reconocida de las piqueteras también fue encarcelada. Pero la presión, ayer nosotros, el que tuvo en la prensa, en las redes sociales, sabe los miles y miles de personas que se dieron cita en diferentes plazas reclamando la libertad de esta señora que es una líder del movimiento popular. No pasemos por alto otro tema importante. Las elecciones de Haití son el próximo 24. Estados Unidos, Canadá y Francia tienen la de ganar, tratando de que esas elecciones se den ahí, y toda la oposición, incluso el candidato que quedó en segundo lugar para disputarse con el del Martelly, se retiró para que se pospongan unos días más, porque tienen todo preparado para quedarse en el poder. Por eso ustedes ven grandes manifestaciones, y eso lo veremos de manifiesto en la República Dominicana, porque incluso Estados Unidos ha llamado a su gente, estas embajadas de diversos países están invitando a que la gente se mantenga en sus casas para evitar cualquier tipo de agresión, entre comillas, del pueblo que está protestando contra esta
situación. Pero en Haití la ministra de Salud dio unas declaraciones admitiendo que hay varios casos del Zika en Haití. Recuérdense que Haití fue también, llegó el cólera por la gente de la MINUSTA, estos militares de Naciones Unidas. Y el Zika es otro virus inoculado con el mosquito Aedes aegypti, parecido al dengue, parecido a la chikungunya, y hace daño, mucho daño a la población y fundamentalmente a las mujeres embarazadas, porque los bebés nacen con problemas encefálicos. Entonces, tiene todo un conjunto de manifestación y llamamos al pueblo dominicano, a las autoridades, fundamentalmente a que preste atención con este virus, porque hay 14 países, tanto del continente, hablo de América Latina y del Caribe, que tienen diferentes casos y están llamando incluso a los turistas a que no vayan a esos países. República Dominicana aparece como que no tiene el virus. Qué bueno, pero en la práctica aquí hay serio problema y este gobierno fue derrotado recientemente por un mosquito, el Aedes aegypti, que murió una cantidad importante de dominicanos y dominicanas producto del dengue. Así que esa es una preocupación que nosotros nos llama poderosamente la atención. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está llamando a los organismos de seguridad, al Estado, a que resuelva el problema de la aparición de un líder religioso, histórico, que fue Camilo Torres. Camilo Torres tuvo que irse a la montaña y formar todo un movimiento que se conoce como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y para contrarrestar los abusos de esos terratenientes, de una burguesía que es intolerante en Colombia. Entonces se fue a la montaña y murió allí Camilo Torres, y incluso en un momento determinado pasó por República Dominicana, estuvo en la región sur. Este hombre de grandes dimensiones lo hace Santos con el propósito de producir un avenimiento entre las fuerzas políticas para que el ELN logre entrar en ese balotaje para reconciliación de la sociedad colombiana, llegando a acuerdos junto a la FARC. Así que nosotros hemos querido sacar estos elementos como cosas importantes de la historia dominicana e internacional. Para Voz para el Cambio, Jaime y nosotros, ha sido de gran interés compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y buenos días.